Y vamos a tomar contacto, Patricia, con el doctor Miguel Palacios Celi, que es el decano del Colegio Médico del Perú. Doctor Palacios, buenos días, bienvenido. Bienvenido, doctor. Hola, buenos días, Patricia y Ricardo. Bueno, el Consejo de Ministros está, como siempre, en esta época de emergencia, monitoreando y evaluando la situación en nuestro país. Recordemos que el día 31 de junio, cuando empezamos el mes de julio, se levantó la cuarentena en 17 regiones, hay otras 7 que la mantienen porque su situación se complicó, pero los casos siguen creciendo. Algunos hablan de volver a la cuarentena, corrió un rumor el último fin de semana de que se iba a imponer nuevamente la cuarentena en Lima a nivel nacional. Desde el gobierno se desmintió esto. ¿Qué evaluación, qué posición tiene el Colegio Médico al respecto, doctor? Sí, exacto, gracias Ricardo. Mira, en principio que están sonando todas las alarmas sanitarias ahorita en el país y obviamente que debe haber sido tomada en cuenta ya por el Consejo de Ministros. Primero que, como bien dices, los casos nuevos están subiendo no solamente como picos, como ha habido ayer, ¿no? Que ha habido cerca de 7,000 casos nuevos, sino en general, en promedio, que es lo que más usa la epidemiología. Esta última semana está en un nivel más alto que la semana pasada y que las anteriores, por supuesto. Entonces ya ahí vemos un elemento muy importante. El otro elemento importante es la positividad. De 100 personas que se le hace la prueba, estaba saliendo, en su mejor momento estábamos bajando, estábamos en 16, 17%. Ahorita con el de ayer estamos en 28%. O sea, casi la tercera parte, es alto. En tercer lugar, la tasa de fallecidos ya está sobrepasando los 200 de lo que registra oficialmente la Oficina de Epidemiología del MINSA. Entonces también es una tasa que se está elevando. Pero hay otro hecho característico ahí que también debe llamar la atención, es que hace algunos días decíamos que la pandemia estaba creciendo en algunas regiones de la sierra del Perú, pero hasta ayer ya en la evaluación ya está creciendo en todas las regiones, está creciendo. Entonces otro elemento más de preocupación que indica que ha habido un relajo también en algunas regiones que ya tuvieron altos índices en el pasado y se han relajado en la creencia que ya no va a volver, y la realidad está demostrando que no es así. Si hay descuido, vuelve nuevamente a crecer. El único hecho positivo a rescatar en todos estos índices negativos es que la cantidad de pacientes que sale de alta en los hospitales es mayor que los que ingresan. Esto es relativamente positivo también, que de todas maneras es positivo, aunque la explicación es que la gente prefiere quedarse en sus casas y hacer la evolución de la enfermedad en sus casas, controlado por algún médico o solo. Pero de todas maneras hay que tomarlo en cuenta, y la ocupabilidad de las camas UCI también está casi en el 100% en algunas regiones, y habiendo camas que en algunas otras, pero la ocupabilidad también está al tope. Y a ese hecho negativo hay que agregarle, Ricardo, el hecho que no hay recursos humanos. Es el llamado de la ministra que está haciendo, que no hay médicos. Entonces, todo eso configura un panorama un poco negativo que hay que darle respuesta. Ese es el tema. Y doctor, respecto a esa situación de cuarentena que el gobierno ha descartado de momento, escuchamos en algún momento también al Colegio Médico señalar que una cuarentena total era insostenible, sino cuarentenas focalizadas, cuarentenas inteligentes. ¿Esa es la posición del colegio? Sí, exacto, Ricardo, con el agregado que la Organización Mundial de la Salud ha emitido hace pocos días una recomendación para todos los países, en el sentido que incluso ha enumerado 5 puntos bien claros, que es lo que debe hacer ahora, desde hoy, mañana, en el país. Primero, ha dicho claramente la Organización Mundial de la Salud, con lo cual estamos de acuerdo, identificar, es el primer término, que significa poder identificar las zonas que tienen alta pacientes con coronavirus, COVID-19, en algunas regiones, en algunos distritos dentro de la Gran Lima. La palabra identificar significa poder escoger, señalar las zonas que deben ser cercadas. Son esas las zonas que deben ser cercadas desde el punto de vista epidemiológico. En algunos países, incluso cuando las zonas son pequeñas, les ponen rejas, pero esa es la cuarentena focalizada, previa identificación. Una vez que lo cercas, una vez que lo aíslas, una vez que pones a toda la población en cuarentena, ahí tienes que entrar a diagnosticar, a tratar,
aislar a las personas positivas y acompañarlos para que no asistirlos desde el punto de vista de su alimento y sus necesidades sociales. Esto sí, esa es la idea de la Organización Mundial de la Salud, que coincidimos, Patricia. Sí, doctor, y además hay que decirlo, se sugirió desde el comienzo que el cerco era más efectivo, que había que coger al paciente antes de que llegara al hospital. Esa es un reto que se ha planteado la nueva ministra, la señora Pilar Macetti, lograr afianzar el primer nivel de atención. ¿Estamos cerca de eso? ¿Usted ve que se esté avanzando en esa perspectiva? Me gustaría agregar además que eso no es algo que se ha pedido con la llegada del coronavirus. Eso es algo que se pide hace muchísimo tiempo. Descongestionar los hospitales con casos sencillos que se podrían perfectamente atender en postas o en establecimientos sanitarios de primer nivel. Sí, exacto, Patricia, ese es el mensaje realmente para la clase política de hace tiempo, ¿no? Porque el primer nivel de atención debidamente potenciado, en donde la gente recupera confianza, no solamente puede ver los casos sencillos, sino que además están en la capacidad, por ejemplo, de identificar diabetes y hacer control de la diabetes, hipertensión, control de la hipertensión, primeros estadios de cáncer, etcétera. Descongestionarían completamente los hospitales. Ya se sabe que el 82% de carga de la enfermedad se puede resolver en los hospitales. Pero volviendo al tema, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud incluye justamente las redes sanitarias a cargo del primer nivel de atención debidamente potenciado. Recuerda que cuando comienza este tema, para graficarlo, la pandemia, hubo cuarentena generalizada y todos nos encerramos en nuestras casas y se replegó en los hospitales a esperar a que los pacientes lleguen a los hospitales. Esa fue la estrategia. Todos se encierran y esperamos a los pacientes en los hospitales. Entonces esa imagen tiene que cambiar. Ahora hay que buscar la enfermedad casa por casa. Es al revés, claro. Es al revés. Para justamente no dejar que el paciente empeore y que llegue a un hospital donde no hay cama UCI. Le queríamos preguntar además, doctor Palacios, sobre las cifras de fallecidos. La señora Pilar Macetti ya habló de una cifra de por lo menos 47,000 casos que podrían ser muertes por COVID. Y se lo pregunto porque si bien hay que hacer la contabilidad de acuerdo con estándares internacionales, si no sabemos cuántos fallecidos o cuántos contagiados tenemos realmente, ¿cómo se diseñan las políticas y cómo se diseñan las intervenciones? ¿Qué pasa con una región de la que tengo, por ejemplo, 800 casos, como ocurre con Apurímac, registrados y en realidad hay el doble? ¿Eso puede estar afectando la distribución, por ejemplo, de recursos y la capacidad para responder? Sí, Patricia, exacto. Eso afecta. Primero, porque siempre es bueno la verdad, la transparencia de los datos. Segundo, porque si tú hablas tú ahorita de cerca de 19,000 y pico fallecidos sobre una base de 407,000 casos nuevos que hay en ese total, o sea, el acumulado. Pero si tú hablas que hay más cantidad de personas fallecidas, es decir, que hay más contagiados en el Perú. Los cálculos matemáticos, y la letalidad aumenta entonces también. Obviamente, la mortalidad es alta y la letalidad también. Quiere decir que si se reconoce que hay más fallecidos, implícitamente se está reconociendo que hay más personas contagiadas. Se calcula que si tú dices que hay 40,000 fallecidos, hay 900,000 contagiados en el Perú ahorita. Entonces, eso se necesita para diseñar propuestas, en el caso de nosotros, o política por parte del Ejecutivo, pero además por el hecho de recuperar la confianza de la población hacia sus líderes. De tal manera que eso es muy importante, que siga en ese camino de sincerar todos los ítems que tienen que ver con la pandemia, casos nuevos, pruebas que se hacen, etcétera. Claro, sin números claros no se pueden tomar decisiones adecuadas. Muchísimas gracias, doctor Palacios. Además, Patricia, si permite 2 segundos, favor, el tema de los recursos humanos también. Sí, claro. No hay médicos. Nosotros tenemos y acabamos de recibir además la noticia, por ejemplo, de las enfermeras en Puno, que se están contagiando masivamente. Y en algunos lugares están reemplazando a los médicos porque ya no hay médicos. Así es, y recordemos... Es una región con 600 médicos, 30% retirado por el efecto de la edad y la comorbilidad, y el resto infectado. Ayer hemos traído una avioneta ambulancia a 4 colegas. Entonces, el mensaje es que si ya no hay recursos humanos, se convoca a plazas para médicos y no van, no se presenta, el mensaje del gobierno también tiene que ser diferente, tiene que darle seguridad. Hay médicos que trabajan y no le pagan 2 meses.
le dan un bono y no le pagan el bono porque falta la data, etcétera. Y los que se enferman, sálvese quien pueda, tiene que ir al colegio a rescatarlos y traerlos. El gobierno tiene que dar un mensaje, yo voy a cuidarlos, eso no voy puede a ser. Ese es el mensaje que tiene que haber para que los médicos puedan seguir trabajando más allá del deber. Tenemos 105 médicos fallecidos hasta este momento y 83 médicos en la UCI, muchos de ellos graves, de tal manera que a nosotros nos asusta. Tiene que cambiar también el mensaje del gobierno en cuanto a recursos humanos para poder ganar la confianza. Muy bien, doctor, de acuerdo con usted. Gracias.